Economía, impuesto a las ganancias, Argentina. El impuesto a las ganancias en Argentina es un tributo en el que personas físicas y empresas pagan al Estado en función de los ingresos que declaren haber tenido en el curso del año. Es un típico impuesto al ingreso que se le cobra a cada persona que trabaja en blanco. 1. Historia. Durante el gobierno del presidente Marcelo T. de Alvear, el ministro de Hacienda Rafael Herrera Vegas envió al joven Raúl Prebisch a Australia para que estudiara el impuesto a los réditos que había comenzado a cobrar en ese país. Sin embargo, tras el alejamiento de Herrera Vegas del cargo el impuesto no se implementaría. 2. La creación del impuesto a las ganancias se daría mediante el Decreto Ley 11.586 del 19 de enero de 1932, impulsado por Prebisch, quien se desempeñaba como subsecretario de Hacienda del presidente de facto José Félix Uriburu. 2. Pero durante décadas, solo afectó a ciertos bienes, empresas y a ciertas inversiones. En 1973, el gobierno de Juan de Perón estableció la cuarta categoría que incluye las ganancias obtenidas por el trabajo personal, como cargo públicos, trabajos en relación de dependencia y jubilaciones, entre otros. 3. En 1999, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, el ministro José Luis Machinea aumentó el máximo imponible que llegó hasta el 35% del sueldo neto para las categorías más altas y había intenciones de aumentarlo hasta el 41% para empresas. 3. Este mecanismo, conocido como la tablita de Machinea, continuó hasta 2008 cuando fue eliminado por el Congreso. 4. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el mínimo no imponible del impuesto aumentó en menor proporción que la inflación, generando que más trabajadores paguen ganancias. 3. En 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, se aprobó en el Congreso un sistema que actualiza el mínimo no imponible a partir del índice de evolución de los salarios, RIPTE. 5. Este sistema entró en vigencia en 2018. En 2017 se dispuso que los jueces que asuman desde ese momento estarán obligados a pagar el impuesto, se encontraban exentos desde la creación del tributo. 6. Durante su mandato la cantidad de personas que tributan el impuesto pasó de 1,2 millones a 2,4 millones, comparando diciembre de 2015 con agosto de 2019. Características. El impuesto a las ganancias argentino comprende 3 especies tributarias distintas, que en algunos países corresponden con 3 impuestos diferentes. 2.8. Tributo a las rentas de las personas físicas, es un tributo personal, que se liquida anualmente por la totalidad de las ganancias obtenidas en ese periodo. En teoría se podría decir que es casi hecho a medida para cada contribuyente, al tener tipos impositivos, alícuotas, de carácter progresivo y existir deducciones por mínimos, no gravados. Un impuesto a la renta de sociedades, conocido internacionalmente como impuesto sobre sociedad o impuesto societario, que grava con un tipo fijo las ganancias o beneficios obtenidas por aquellas durante el ejercicio. Tiene una estructura más simple, en el que no existen ni deducciones personales, ni mínimos exentos. Un tributo a las ganancias que obtienen en Argentina los no residentes en este país, conocido internacional como impuesto sobre no residentes. Su particularidad es que se trata de un tributo de los llamados instantáneos porque cada operación se grava con un porcentaje fijo y no interesa si se realiza una o varias de ellas durante el año. Las personas que deben pagarlo, en los 2 primeros casos, son las sociedades expresamente mencionadas en la ley, anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita y otras. Para las empresas lo están todas las ganancias, con algunas exenciones, que figuran en el artículo 20, mientras que para quienes no tengan ese carácter, en general están alcanzadas las ganancias habituales. Hay también aquí algunas excepciones. Hay 4 categorías en el impuesto a las ganancias, y son distintas maneras de calcular el impuesto de acuerdo con las fuentes de las ganancias. Cada una de las categorías tiene, además, deducciones propias. 9. La 1 grado categoría son las rentas del suelo,
La 2 grado categoría son las rentas del capital, la 3 grado categoría son los beneficios que ganan las empresas y algunos auxiliares de comercio y la 4 grado categoría son las ganancias obtenidas por el trabajo personal en relación de dependencia. Periodo fiscal. El periodo fiscal, o sea el lapso en el cual se suman las ganancias para pagar el impuesto, es anual, para las personas físicas. Coincide con el año calendario mientras que, genéricamente, para las personas del artículo 69, el periodo coincide con el de su balance anual. Las demás sociedades no pagan el tributo pero también determinan su ganancia en cada balance y sus socios incluyen su proporción a fin de año en su declaración personal. El impuesto se determina por diferencia entre las ganancias y las pérdidas del periodo. Dentro de estas últimas están todos los gastos necesarios para obtener aquellas, excepto los que taxativamente están prohibidos, artículo 88 de la ley. Además existen otras deducciones y, las personas físicas residentes en el país pueden deducir, según los casos, sumas por ganancia no imponible, deducción especial y familiares a cargo. Algunas deducciones que se puede hacer para pagar menos impuestos a las ganancias son, los intereses de créditos hipotecarios tomados para comprar o construir la casa del contribuyente, el seguro por caso de muerte, las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, a los partidos políticos reconocidos, a instituciones religiosas y a algunas asociaciones o fundaciones, los descuentos obligatorios por aportes a obras sociales, las cuotas de medicina prepaga, los honorarios por atención médica y paramédica, gastos de hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares, un porcentaje de las sumas pagadas por alquiler, siempre que el contribuyente no sea dueño de un inmueble, el sueldo del personal doméstico y los gastos de sepelio. En materia de sociedades y empresas, existe un régimen mediante el cual las que se reorganicen, fusionen, escindan o cambien de tipo social, pueden realizar estos cambios sin pagar impuesto, siempre que cumplan con las condiciones que establece la ley. Existen diversos regímenes de retención por los cuales, quien realiza determinados pagos debe separar de ellos un importe y depositarlo, a nombre de quien cobra, luego éste puede computar tal retención como un pago a cuenta de su impuesto anual. También hay normas que obligan a que determinados contribuyentes realicen pagos anticipados del tributo anual. En cuanto a los no residentes, beneficiarios del exterior, pagan el tributo con cada operación que realizan, con independencia de toda otra cuestión. El tributo se los debe retener quien realiza el pago, aplicando el impuesto del 35% sobre el porcentaje del mismo que la ley determina presuntamente que es la ganancia. Impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto que grava la utilidad de las personas, empresas, u otras entidades legales. El impuesto a la renta es parte importante del sistema tributario porque liga el ahorro con la inversión, y tiene repercusiones sobre los incentivos en los mercados laborales y los emprendimientos. Tipos de impuestos a la renta. Progresivo, cuando el porcentaje aplicado a los ingresos de una persona aumenta con dichos ingresos. Sin embargo, hay controversia debido al hecho de que los salarios no necesariamente indican los ingresos de un individuo. Impuesto plano, cuando el porcentaje aplicado a los ingresos de una persona es constante. Regresivo, cuando el porcentaje aplicado a los ingresos de una persona disminuye con dichos ingresos. Cuando el impuesto sobre la renta se aplica a una compañía, se suele llamar impuesto a las empresas o impuesto sobre los beneficios. Los impuestos a las empresas suelen gravar el beneficio de las empresas, la diferencia entre los ingresos y los gastos, con algunas deducciones, mientras que los aplicados a las personas físicas suelen gravar los ingresos, con algunas deducciones. Impuesto sobre la renta personal en América Latina. Para 2018, aproximadamente el 85% de la población de la región no pagaba este tributo. En promedio, es decir, el más rico tributa cerca del 83% del impuesto a la renta personal. Sin embargo, las tasas efectivas pagas por, es decir, el más rico son más bajas, 9.2%,
que las tasas mínimas legales del impuesto, 10.2%. Así, el impuesto a la renta es muy progresivo en la región, pero genera pocos ingresos y, por tanto, tiene poca capacidad redistributiva. 2. Impuesto sobre la renta por país. Argentina. Impuesto al rédito. El primer proyecto de ley destinado a implementar este tipo de impuesto en Argentina fue el presentado en 1917 por el entonces presidente Hipólito Yrigoyen, aunque el mismo no fue aprobado. 3. En 1931, el entonces presidente de facto José Félix Uriburu firmó un decreto ley habilitando un impuesto de emergencia sobre la renta que tenía el fin de paliar el déficit fiscal. Con el regreso a la democracia, este decreto ley fue sometido a consideración del Congreso y aprobado como ley para entrar en vigencia el 1 de enero de 1932, con el nombre de impuesto al rédito. 3. Dicho impuesto estuvo vigente hasta una reforma tributaria que se llevó a cabo en 1974, luego de la cual fue reemplazado por el impuesto a las ganancias. 3. Impuesto a las ganancias. Artículo principal. Impuesto a las ganancias, Argentina. La Constitución Nacional dispone que el gobierno federal y los gobiernos provinciales pueden establecer impuestos directos. Este tributo se llama en Argentina impuesto a las ganancias. El objeto del mismo son las rentas que obtienen en todo el mundo los residentes y las que obtienen en el país los no residentes. Incluye entonces a las ganancias de las personas y de las sociedades en un mismo texto legal. Este impuesto es anual y, como tal, se paga al término del ejercicio fiscal que, en el caso de las personas naturales, coincide con el año calendario, mientras que en el de las empresas lo hace con el periodo contable. Los ingresos gravados para las personas naturales que no constituyan empresas son todos los que provienen de una fuente durable, los que tienen periodicidad, aunque sea potencial. En cambio, para las empresas están comprendidos en el tributo todas las ganancias. Los ingresos gravados son netos de todos los gastos necesarios para obtenerlos y, además, existen otras deducciones personales a que tienen derecho las personas naturales, tales como ganancia no imponible, deducciones por familiares a cargo y deducciones especiales para rentas obtenidas del trabajo. Las ganancias de entidades sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones, instituciones religiosas, sindicatos obreros y cooperativas, están exentas del impuesto. Tampoco están alcanzadas algunas ganancias de las personas naturales, tales como los derechos de autor, los intereses que pagan los bancos, así como algunas ganancias de capital, las obtenidas por ventas de inmuebles, títulos y acciones y otras. En el caso de quienes deben tributar por rentas obtenidas en el extranjero, la ley permite tomar como pago a cuenta del impuesto los tributos similares abonados en el lugar donde se obtuvo aquella. Estados Unidos. El gobierno federal impone un impuesto progresivo sobre la base imponible de las personas, asociaciones, empresas, corporaciones, fideicomisos, bienes difuntos, y ciertas propiedades de quiebra. Algunos estados y los gobiernos municipales también imponen impuestos sobre la renta. El primer impuesto sobre la renta federal se estableció, en virtud del artículo I, sección 8, inciso 1 de la Constitución de los Estados Unidos, durante la Guerra Civil, y luego en la década de 1890, y de nuevo después de la 16ª enmienda que fue ratificada en 1913. Los impuestos actuales sobre los ingresos se imponen en virtud de estas disposiciones constitucionales y diversas secciones de subtítulo A del Código de Rentas Internas de 1986, según enmendada, incluyendo 26 USC sección 1, Impuesto sobre los ingresos imponibles de los individuos, sucesiones y fideicomisos, y 26 USC sección 11, Impuesto sobre la renta en los ingresos gravables de las empresas. México. Artículo principal, Impuesto sobre la renta, México. En México, el gobierno federal está facultado para establecer impuestos directos e indirectos, según la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, cuyo artículo 31 fracción ib dice, a la letra, contribuir a los gastos públicos,
así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 45. Los impuestos directos se aplican de forma directa a la riqueza de las personas, principalmente a sus ingresos o signos de riqueza como la propiedad de automóviles o casas. El impuesto directo más importante es el impuesto sobre la renta, ISR. Debe observarse que este impuesto es una extracción a los ingresos de las empresas y de los particulares. En contrapartida, los impuestos indirectos afectan patrimonialmente a personas distintas del contribuyente, aquel que le paga al fisco. En otros términos, el contribuyente que enajena bienes o presta servicios, traslada la carga del impuesto a quienes los adquieren o reciben. Dentro de estos se encuentran el impuesto al valor agregado, IVA, impuesto al consumo de las personas y empresas, y el impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, impuesto a gasolinas, alcoholes y tabacos. Por ejemplo, el IVA grava los actos y actividades en el territorio mexicano y se genera cada vez que compramos algún producto, con varias excepciones. Si bien la principal función de los impuestos es proveer de ingresos al gobierno para sufragar el gasto público, pueden tener también otras finalidades por su impacto en los precios de los productos. Por ejemplo, se pueden aplicar aranceles a las mercancías importadas para proteger a los productores nacionales, o para disminuir el consumo de algún producto, como las bebidas alcohólicas o el tabaco. Este impuesto es anual y como tal se paga al término del ejercicio fiscal, un periodo de 12 meses, sin embargo se realizan pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual. El impuesto sobre renta o ISR es uno de los impuestos federales catalogados como de los más importantes, gravando directamente las utilidades o beneficios de las personas físicas y morales. Según indica la Ley de Impuesto sobre Renta, se produjo un incremento del ISR para 2010 alcanzando el 30%, tasa que estará vigente durante 2011 y 2012, y las tablas ISR 2013-6 se mantienen sin cambios. Para 2014, debido a las modificaciones fiscales, los rangos y las tasas se incrementaron hasta llegar al 35%. El objeto del impuesto sobre renta en México es gravar las utilidades de las personas físicas y morales, que realicen cualquiera de las siguientes actividades: enajenación bienes, servicio subordinado, intereses, premios, dividendos y ganancias repartidas, actividades profesionales, arrendamiento. Asimismo, tal como se menciona en la ley de ISR, el impuesto se aplica en cada ejercicio pero, previo a ello, se deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual. Tabla ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales. El impuesto sobre la renta se calcula sobre la base de efectivo tratándose de personas físicas y asociaciones y sobre la base de devengado para las personas morales. La tabla que se anexó anteriormente es para personas físicas. Las personas morales realizan sus pagos provisionales con base en los ingresos nominales acumulados a determinado mes, multiplicándos por el coeficiente de utilidad que se determinó en el ejercicio anterior. A dicho resultado se le aplica la tasa del 30%. Para 2014 se modificó gran parte de la ley del impuesto sobre la renta y las tarifas de impuestos se modificaron de igual manera. Con estos cambios la tabla para el cálculo del impuesto sobre la renta, quedó con una tasa máxima del 35%. Tabla SIS 2015 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales. Como asociación religiosa no estás obligada a declarar el impuesto sobre la renta, excepto en los casos que se señalan a continuación. Ingresos exentos: no debes pagar el impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengas de tus actividades normales, conforme al objeto establecido en tus estatutos, siempre que estos ingresos no se repartan entre tus integrantes.
cuando en dichos estatutos se establezca la manutención de los ministros de culto y demás asociados a quienes la asociación religiosa les den ese carácter notificándolo a la Secretaría de Gobernación o quienes ejerzan como principal ocupación dentro de dicha asociación funciones de dirección, representación u organización, no pagarás el impuesto sobre la renta por las cantidades que percibas por ese concepto, siempre que no excedan de 5 veces el valor de la unidad de medida y actualización, UMA, elevado al periodo por el que se paga la manutención. Como ministros de culto y demás asociados, cuando dicha cantidad sea superior, pagarás el impuesto sobre la renta por el excedente, para lo cual deberás ser inscrito en el RFC por la asociación religiosa, quien a su vez, deberá calcular, retener y enterar el ISR aplicando el régimen que se haya establecido en los estatutos. En el caso que percibas otros ingresos, deberás cumplir con tus obligaciones fiscales en materia de ISR de acuerdo con las disposiciones fiscales que correspondan. Ingresos propios, relacionados con su objeto, se consideran ingresos relacionados con el objeto previsto en los estatutos, los ingresos propios de tu actividad religiosa, como pueden ser, entre otros, las ofrendas, diezmos, primicias y donativos recibidos de tus miembros, congregantes, visitantes y simpatizantes por cualquier concepto relacionado con tus actividades, siempre que tales ingresos se apliquen a los fines religiosos. También se consideran ingresos propios los obtenidos por la venta de libros u objetos de carácter religioso, que sin fines de lucro realices como una asociación religiosa. 3. Ingresos por los que debes pagar el impuesto. Como asociación religiosa debes pagar el impuesto por los ingresos provenientes de la venta de bienes con fines de lucro distintos de su activo fijo, tales como libros u objetos de carácter religioso, intereses, premios. Cuando vendas bienes distintos de tu activo fijo, o prestes servicios a personas distintas de tus miembros, y siempre que estos ingresos excedan de 5% de tus ingresos totales, debes determinar el impuesto que corresponda por los ingresos derivados de las actividades mencionadas conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, aplicando la tasa de 30% sobre la diferencia de los ingresos menos las deducciones autorizadas por dicha ley. Si como asociación religiosa entregas premios, debes calcular, retener y enterar el impuesto que corresponda conforme a lo previsto en el título IP, capítulo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, denominado de los ingresos por la obtención de premios.